¿Te imaginas un capítulo de la oficina del Happening con Ja, dirigido por Pedro Almodóvar? Eso es Secreto de Oficinas, la nueva comedia musical de los contadores auditores, amigos de nosotros y Cultura Capital, que estará en Teatro Nescafé de las Artes del 31 de julio al 23 de agosto. Ven a flipar en colores con Secreto de Oficina. Las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en boleterías del teatro, con 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes. Te la recomendamos, va a estar muy buena. Yo quiero ir a ver ya Secreto de Oficina al Teatro Nescafé de las Artes. Tenemos mesa. Una de esas mesas que nos gustan porque vienen nuestros amigos que saben de economía. Bárbara Navarrete, de la OPES, y Franco Martini, especialista en finanzas. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ven la cosa? ¿Como el día? No me Así digan, mismo. no. Nublado. ¿Por qué todo este año hemos hecho la columna de economía y cada vez es más deprimente? No hay noticias positivas. Sí, No, está no, muy no. difícil. No, pero de verdad nada. No puedo invertir en nada. No puedo aprovechar la plata que tengo. Una platita. Las inversiones van bien, la economía va mal, que es distinto. Ah. Una cosa es la economía real, la cosa es la inversión. Ya, entonces si tengo una platita me meto a inversiones. Las inversiones va todo bien. Dependiendo de mi edad, también por el riesgo. Dependiendo todo. del perfil de riesgo, muchas cosas, pero eso es otro mundo. Qué buena pregunta esa. ¿Qué es un perfil de riesgo? Los perfiles de riesgo al final son tres: conservador, moderado y arriesgado. Al final es cuánto tú estás dispuesto a arriesgar. Son como los editores de turno. Se puede mover por la edad, por ejemplo, porque mientras más uno más viejito, menos está dispuesto a arriesgar porque, por ejemplo, se acerca la jubilación, o depende para qué quieres invertir, porque si, por ejemplo, te vaya a casar en 2 meses más, obviamente no vaya a querer arriesgar la plata, o si te quieres ir de vacaciones, tampoco vaya a querer arriesgar la plata, pero depende de muchos factores al final el perfil de riesgo. Ya, partamos por Estados Unidos, porque cuando uno escucha arancel del 12,5 parece una noticia lejana, pero detrás hay salmoneras, viñas, agricultores y miles de empleos. ¿Y qué significa realmente un arancel? Si yo nunca he exportado nada, ¿cómo me explicas qué es lo que acaba de pasar? Sí, bueno, cuando se aplican aranceles en simple, implica que aumenta el valor, de alguna manera el precio del producto que tú estás intercambiando con otro país, en este caso con Estados Unidos, y por lo tanto, en el caso de los productos chilenos, pierden cierta competitividad si lo comparamos con países que pueden no tener o estar afectos a esta tasa mayor de impuestos, ¿cierto? De alguna manera. Entonces, eso tiene o puede tener dos efectos: esta pérdida de competitividad en términos del producto que se pone en la misma góndola en Estados Unidos, y por otro lado también, que es un poco lo que acusan las salmoneras en Chile, que es que quien asume ese costo adicional, y por lo tanto es en este caso las salmoneras, que es un poco lo que plantean a partir de la imposición del 10% en febrero, si no me equivoco, que fue el primer ajuste que hace Trump. Lo asumen las empresas y por lo tanto reducen sus márgenes de ganancia. Entonces dicen, bueno, nosotros tratamos de que no se generen traspasos al consumidor final, sino que es la empresa, finalmente la industria, quien está absorbiendo esos costos adicionales a propósito de este aumento arancelario. Entonces, está todo este componente que pudiese generar ya más bien en la economía interna dificultades para que esa misma industria aumente empleo, genere otros proyectos porque tiene menos márgenes, y vea dificultad entonces la posibilidad de vender sus productos fuera porque son más caros. Y ello, bueno, un poco lo precisa bastante bien lo que ha ido pasando con la industria del salmón, porque a diferencia quizás de otros sectores, allí cómo se compone un poco la canasta de quienes compran salmón en nuestro país está fuertemente determinada por Estados Unidos, y por lo tanto le pega más fuertemente esta decisión. ¿Y quién termina pagándose ese 12,5? ¿Lo termina pagando la empresa chilena, el importador, el consumidor norteamericano? Ahí al final depende, porque al final si nos ponen a nosotros el arancel y no se lo ponen a otros países que también venden salmón, la empresa salmonera, como dice la Bárbara, es quien asumiría el costo, porque no podéis competir contra otra empresa salmonera si a ti te subieron un día un 12,5% y a las otras empresas no. Porque al final van todas con el mismo precio o un precio parecido, a ti te suben un 12,5%, a las otras no puedes subir el precio. Te ataca el margen, te ataca la rentabilidad directamente. Así que en este caso la salmonera es la que le perjudica la utilidad directamente, y por eso las salmoneras están tan complicadas y están alegando, y de hecho están alegando porque fueron a Estados Unidos a conversar y vuelven y es como, toma, arancel. De hecho, ahora en agosto van a seguir conversando. Pero al final, por eso están tan complicados y alegando. Porque es como fueron a conversar, como que estaban en buena onda y vuelven, oye, arancel. Como,
no. Pero al parecer, de lo que no conversaron fue precisamente de aranceles, porque Claro. esa relación devota con Trump parece que no nos sirve para la soberanía nacional. Ahí yo tengo una pregunta. Uno de los escándalos del momento, y voy a leer un título de dice: Gobierno arremete que ONG perjudicaron a Chile ante Estados Unidos y se reabre debate sobre quién la financia. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, cuestionó la participación de organizaciones chilenas ante la oficina del representante comercial de Estados Unidos en el marco de este arancel de 12,5%, que ahora está todo el mundo como conversando, etcétera. Dicen que es un error que está perjudicando a Chile. Todo esto por las exposiciones realizadas por la Fundación Libera y Ecocéanos, quienes presentaron antecedentes ante la autoridad estadounidense sobre situaciones de trabajo forzoso en Chile con foco en la salmonicultura y en la agricultura. Sí, porque al final afecta frutas, está afectando salmones, está afectando vinos, sino que son como 6 industrias puntuales. No Y- afecta a minería, por ejemplo, son industrias muy, muy, muy puntuales. Por Son- eso tampoco va a afectar tanto al IMASEC, por ejemplo. Al final va a afectar a regiones muy, muy puntuales, industrias muy Pero puntuales. eso tiene que ver con trabajo forzoso, que igual es un problemón, porque no Pues. puede ser que a esta altura del siglo XXI estemos hablando de eso, ¿no? Claro, yo diría ¿Cuál que es tu lectura, Bárbara? creo que en esos términos, como lo que plantea el gobierno, un poco le saca el poto a la jeringa de la responsabilidad que tienen respecto de el manejo de la soberanía nacional y por tanto de la conversación que se tiene con otros estados para poder establecer negocios. Es cierto, yo ahí desconozco la minucia, pero es cierto que han habido no uno, sino varios eventos que ponen en jaque a la industria salmonera, principalmente también en la afectación medioambiental que genera en sus distintos lugares donde se localiza, fundamentalmente en el sur de Chile, y que por tanto allí también significa un detrimento en ocasiones de condiciones laborales. Y en ese marco, me imagino, digo, no manejo esa minucia, está dada también esta apuesta o estos elementos que pone sobre la mesa una ONG, por ejemplo. Sin embargo, digo que el gobierno le quita el poto a la jeringa porque esta relación cercana con la política, con la agenda económica de Trump, al parecer para Chile no significa ninguna garantía para... O sea, ir al escudo de la América no sirve no nada. no sirve de nada para poder entonces bypassear las decisiones unilaterales que está teniendo Estados Unidos para con el comercio mundial. Y en ese sentido, ¿no se puede hacer nada? ¿O lo que hay que hacer es tener mejores relaciones con... Bueno, en agosto se Trump? supone que se va a hablar como para ver qué se llega. O sea, se pero- pueden hacer muchas cosas. Yo diría que el problema es que estamos gobernados por personas que la verdad es que ponen poco foco respecto a la relación multilateral que tiene que existir en América Latina para poder entonces poner por delante los intereses nacionales de la región y por tanto entonces contravenir estas definiciones unilaterales que ponen en juicio cosas no menores como los acuerdos de libre comercio, que tanto han manifestado históricamente que son las condiciones basales para establecer condiciones positivas para todos en el comercio internacional. Hoy día, por decisión unilateral de Trump, se ponen en jaque y generan entonces distorsiones en el comercio internacional. Pero a Trump igual siempre le ha importado poco, si al final Le con importa China, muy poco por ejemplo. todo. Bueno, ya en Infantino, pregúntenle. Oye, increíble. ¿Cómo pasea? Se saca foto. Pasando a las contribuciones, acá pareciera que todos están de acuerdo en ayudar a los adultos mayores, pero el problema es quién paga esa ayuda. Explicando algo básico, ¿qué financian hoy las contribuciones, Franco, Bárbara? Hoy día las contribuciones, al final, la verdad, desconozco como que financian, pero tengo entendido como que ayudan al fondo este comunal, se distribuyen en las como que llegan a todas las comunas, donde llega más plata es a las comunas de más altos recursos, obviamente que es donde se pagan más contribuciones, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Vitacura, que ahí es donde hoy día de hecho se dejaría de recibir más plata y donde recibirían más plata de aprobarse esto que estaban alegando un poco. Ahí se recibiría menos, se recibiría más y después del fondo se distribuye a las comunas que menos reciben, que eso es lo correcto al final. Y ahí las comunas al final lo gastan en donde quieran. Que el Fondo Común Municipal y en particular el impuesto territorial es muy significativo en este componente de solidaridad para las comunas, porque el impuesto territorial es cerca del 60% de los ingresos que componen este fondo. Y eso es relevante porque da cuenta de la acumulación también de la riqueza que existe en Chile y el patrimonio que existe en Chile. ¿Por qué? Porque de ese 60%, gran parte de ese porcentaje, sobre el 30%, lo aportan 3 comunas de la región metropolitana del sector oriente. Por lo tanto, cuando se habla de los municipios deben ser más eficientes en la recaudación, cuando se dice el ministro Quirós, bueno, vayan a cobrar los impuestos que tienen que cobrar, las patentes, los permisos de circulación, el pago de las contribuciones, los derechos de aseo, es desconocer
que no tiene que ver con un problema de eficiencia de recaudación de recursos de los municipios, la diferencia que existe en los ingresos, sino que tiene que ver con una acumulación patrimonial que está alojada en un grupo muy acotado de municipios, entre esos los más ricos. Tres comunas, por final. Sí, eso claro, es brutal. y por lo tanto, allí lo que pasa con la compensación de las contribuciones es que se cuenta el cuento de que es un beneficio que le quita entonces este peso a las personas mayores y que en buena hora llega para poder entonces alivianar la carga de las personas sobre 65 años. Sin embargo, es un beneficio que le llega a el 4,7% de las personas mayores porque hay un porcentaje muy significativo de adultos mayores que no tienen casa o ninguna propiedad por sobre la cual pagan contribuciones, y por otro, de ese gran porcentaje, la mayoría no paga contribuciones porque sus casas son muy baratas. De hecho, el en avalúo 75% de los adultos mayores que tienen casa no pagan contribuciones. Ujú. Y el 25% nomás, que son como 300.000 más o menos, sí pagan. Y de eso, al final, están en las comunas de más altos recursos la mayoría. Oye, el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, es muy importante a la hora de hablar de todos estos temas y viene el temporal y va a llegar la boleta del temporal. ¿Se va a notar en el IMASEC y en los precios? Debería notarse, pero levemente, no tanto. Están proyectando un 0,1 aumento del IPC a propósito entonces de estas como eventuales estrechez de la oferta, principalmente vinculado a alimentación, al agro, que está muy golpeado por los temporales, y en ello también creo que es importante poner el acento sobre cuáles van a ser las medidas que tome este gobierno para poder entonces alivianar la carga de los sectores que son tremendamente relevantes para no solo la producción nacional, sino fundamentalmente también para garantizar la alimentación del país. Entonces, allí con los problemas de las cadenas productivas, de problemas hídricos que han ocurrido a propósito del temporal, hay que poner entonces atención en cuáles son las medidas que se tomen. Ahí, con tema de inflación, yo encuentro algo interesante igual, porque a las proyecciones están 0,1, 0,2 para julio, podría ser un pelito más porque las proyecciones tampoco estaban previo a las lluvias, pero los embalses igual se llenaron. Y eso a corto plazo no lo toman, pero a mediano plazo podría ayudar a bajar un poquito la inflación porque igual podría ayudar a que por lo menos fruta y verdura de ciertas estaciones, de ciertas regiones podrían bajar. A corto plazo ¿Y tienen apuestas sobre cómo va a ser el IMASEC de la próxima semana? se supone que estaría cercano al 1%. Y eso nos salvaría como de la recesión que vendría, que no es tan terrible recesión si los datos eran chiquititos. ¿Y tú, Bárbara, alguna apuesta? No tengo apuestas sobre el dato, pero creo que independiente de cómo varíe marginalmente, el costo de la vida sigue siendo un problema para las familias en Chile y sin duda las condiciones que estamos teniendo hoy día del debate económico son bastante deprimentes y de poca certidumbre y tranquilidad para las familias. Y no pasan cosas mejores, como que al final Irán con Estados Unidos volvieron a pelear, petróleo subiendo, podría volver a subir la benzina, temporal, inflación, como que todo mal, como que no. 9:59, gracias a los dos en este segmento llamado Todo Mal. Oye, podríamos cambiar el nombre. Todo mal. Pero bueno, hay que seguir adelante, la vida es como continúa. Muchas gracias a los dos por toda su reflexión. Que estén muy Cuídense. bien. Chao, chao. Chao. Ya me fuera.